noches, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy nos encontramos de nuevo aquí con estas dos criaturas. Estamos agradecidos con el Señor por tenernos un día más aquí, un día que esperamos que sea de mucha edificación para ustedes y igual para nosotros, ¿verdad? Sí, Porque es sí. un privilegio estar aquí, como decía. El tema de hoy está un tanto bien interesante, como decía antes, ya lo spoileé, ya tiré el spoiler. El tema de hoy se llama Cuidando mi privilegio. Cuidando mi privilegio. Un tema muy bonito, muy grato para una persona que quiere aprender cómo puede uno cuidar lo que es el privilegio que el Señor nos da. Sí. Pero antes de iniciar, no podemos iniciar sin antes orar. Entonces hoy nos ayuda el Abner a orar. Así es, ahí donde están, cierren sus ojos. Padre amado, te damos gracias primeramente por un nuevo día que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, poder respirar, nos has permitido volver a ver a nuestros familiares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, seas tú limpiándonos primero de todo aquello que no ha sido de tu agrado, de todo aquello que nos ha manchado nuestras vestiduras, papá. En el nombre poderoso de Jesús, límpianos, Señor, de todo aquello, Señor. Que este sea un tiempo, papá, donde podamos aprender más de tu palabra, Señor, y que sea como sembrada en tierra fértil y que dé frutos al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, tuya es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, bro. Y amén. Privilegio, cuidando mi privilegio. Que para mí me llamó bastante la atención el tema, ¿verdad? Porque yo quedé, como decimos, choqueado en decir que es un privilegio, porque como hablábamos antes de iniciar, uno siempre confunde a veces cosas. Nosotros estábamos discutiendo sobre los dones, cosas así, pero los dones, como decía nuestro pastor ayudándonos ahí, los dones son un regalo y no privilegios. Entonces yo quedé así. Bueno, yo creo que los tres estábamos Sí. en ese tema y entonces, porque yo tenía otra imagen de lo que podía ser un privilegio, en verdad quedé así como que, eso va más allá de muchas cosas. Como decíamos, un don es un regalo, no un privilegio, ¿verdad? Así es. Y como verso inicial yo tengo Colosenses 3, 23 y 24. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y aquí yo encuentro al menos 2 o 3 privilegios. Wow. El hacer las cosas en Dios es un privilegio. Para mí es un privilegio es un privilegio, como decíamos al inicio, un privilegio estar aquí, que yo nunca esperé compartir un tema para jóvenes, porque de decir, de tantos problemas que uno puede tener, cómo uno puede llegar a tener eso, de compartir, cómo uno puede llegar a transmitir a los demás lo que Dios deposita en uno, ¿verdad? Así es. Entonces, para mí ese es un gran privilegio, el servir. No sé si están de acuerdo conmigo, pero Sí, para mí es claro, un privilegio claro. el servir. Privilegio. Y dice aquí al Señor, o sea, servir siempre al Señor, la recompensa. De eso estamos hablando. Que de cuidar nuestro privilegio, de poder hacer las cosas bien, con lo que el Señor nos da. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, nos preparamos, ¿verdad? Y todo. Y eso se trata de hacer las cosas bien con lo que el Señor nos pone de privilegio a hacer. Y después, como decía el pastor, después del privilegio viene la recompensa, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces yo quedé así como que, wow. Y dice aquí, o sea, recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces también tenemos el privilegio de tener la Privilegio de herencia. tener herencia. No sé si tienen algo que agregar. Fíjate que es muy interesante lo que decías ahí, porque nosotros, este es un privilegio que estemos nosotros Gran aquí. privilegio. Un gran privilegio. Cada vez que nosotros vamos a cantar al Señor también es un privilegio, porque si nosotros miramos en el tiempo pasado, el saber de la palabra del Señor era algo excluido por el pueblo, no se podía enseñar, entonces solo sabía algunas ciertas personas. Eran Entonces, privilegiados. sí, y aquí tengo un verso también que
que habla sobre eso, que está en Mateo, Ujú. que habla sobre, sobre eso que a nosotros hemos tenido el privilegio de ser, de conocer los misterios del Señor. Somos privilegiados de conocer la palabra, de escuchar, o sea, venir un día nosotros aquí a la iglesia, venir nosotros a estar aquí entre nosotros, somos privilegiados de hablar entre nosotros palabra del Señor. Y somos privilegiados de llamarnos hijos de Dios. Hijos también, Es también. que es un privilegio que yo digo que sí, llamarnos hijos de Dios, de tan claveros que podemos llegar a ser nosotros. Sí, Hay un versículo en Efesios 3:8 que Ajá. dice, a mí, el más insignificante de los cristianos, se me ha concedido el privilegio de evangelizar. Así que podemos ver que tanto como el escuchar la palabra, como el también compartirla, es un gran privilegio, privilegio. que tenemos. Ujú. Y recordando que el privilegio te trae una recompensa, ¿verdad? Así. Porque, por ejemplo, hoy nosotros podemos estar aquí hablándole por las cámaras a muchos jóvenes, pero no sabemos cuál es la recompensa que el Señor tiene Así es. de esto que estamos haciendo más allá. Podemos poner como miraba el Señor cuando Él vino y miró la recompensa cuando nos vino a salvar a nosotros. Ujú. Eso fue un privilegio para nosotros y ver eso del Señor, o sea, el Señor se gozó a ver muchos que Sí. iban a ser salvados. Entonces, nosotros nuestra recompensa es ver que las personas que vean, que escuchen, que pongan por obra la palabra del Señor, sean cambiadas. Y Esa sería una de nuestras Sí. recompensas, obviamente, pero el Señor tiene más para nosotros y nosotros vamos a hablar del privilegio de hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos más van a creer en su nombre? ¿Cuánta recompensa del Señor? No tanto monetaria, sino que el Señor va a colmar de bienes en nuestra vida, va a colmar de favores, como dice su palabra, la colmará de favores, de bienes, que el bien y la misericordia nunca se apartarán de nosotros. O sea, cuando nosotros, ahí como dijo el hermano Auner, que dice que por haber evangelizado, o sea, entregar la palabra, llevar la palabra, la buena nueva, la buena nueva de la palabra del Señor, esa trae recompensa, como decías vos, o sea, y nuestra recompensa es ver cómo por medio del Señor, por medio de la gracia del Señor que se nos ha permitido, ver cambiar a otras personas para gloria y honra de su nombre. Así como dice, ver cambiada a otras personas. Yo tenía un amigo hace mucho tiempo que yo le decía, anda a la iglesia, hombre. Así, entre broma y broma, en el colegio, anda a la iglesia, le decía. Y yo tenía tiempo de no verlo. Y entonces ayer yo siempre voy a traer a recoger a mi mamá. Y voy entrando y cuando voy viendo, quien me saluda en la entrada es mi amigo. Y le digo, hey, vos, le digo, ¿y entonces qué hay? ¿Cómo estás? Ya días no te miro. No, me dice, aquí estamos con el privilegio, gracias a Dios, dice, sirviendo a Dios, dice. Y yo quedé así como que, solo se me vino a la mente lo que íbamos al tema de hoy. Y yo digo, ese sí, porque él es lo orgulloso del privilegio, que dice, aquí estoy, gracias, con el privilegio de Dios, así me dijo. Y yo tenía tiempo de no verlo, y yo me llevaba muy bien con él, pero yo digo, pucha, el Señor, Así es. ¿cómo cambia? Cambia. Sí. Cambia, y el privilegio ese es un privilegio para mí, ¿verdad? El cambiar hasta de una persona el modo y alegría, se lo convierte a alegría y todo, todo cuando una persona ya comienza a ser privilegiada por el Señor, yo creo que todo va cambiando. Así es. Sí, todo cambia y para bien. Ujú, Eso y es su lo más bonito. entorno va cambiando y todo eso. Yo tengo un versículo aquí que dice 2 Corintios 8, 3 al 4, que fue el que estábamos hablando, que yo les dije que sí me llamó bastante la atención. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo quedé, wow. Yo creo que, bueno, Fabri también lo hizo. Sí. Wow. Porque ahí lo dice, el privilegio de participar en el servicio, en este servicio de los santos. Y yo digo que el servirle al Señor es de los privilegios más grandes y no cualquiera tiene ese privilegio.
decir yo voy a la iglesia y sirvo en puertas, pongámosle, que no es menospreciar, a mí me gusta que me pongan en puertas porque yo ahí saludo a todos los hermanos, es bendiciones, hermoso, estar en es bonito, puertas. es bonito. Y podemos ver que la posición del servicio, que es un privilegio, y podemos ver quién sirvió primero, quién es nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. No, Cuando nosotros servimos en ese gran privilegio que se nos otorga, el Señor lo volvemos hermanos mayores para bendecir a otros hermanos, lo volvemos como el Señor Jesucristo. Y el Señor tuvo, o sea, Él lavó los discípulos, tuvieron el privilegio de que el Señor Jesús le lavara. imagínate ahí que te... Wow. Uy, Juan, le dije, andaba un uñero en la uña. Pero mira qué privilegio era que el Señor, compartir la cena con el Señor. Ujú. Ah, no, yo estaba leyendo que la mesa del Señor es un privilegio también. En la Torre Samad, aquí vamos a ver, es un privilegio estar sentado en la mesa del Señor, Ujú. porque por medio de Él fue dada esa promesa cuando Él se fue, cuando Él vino y dijo, haced esto en memoria de mí. Fue como un perdón para nosotros, para una restauración de sanidad en nuestra alma, para irnos convirtiendo más a Él. Es un privilegio también Yo en la tengo mesa. un versículo aquí que también me llamó mucho la atención, que como decíamos, los privilegiados somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Así es. Que somos privilegiados, pero este versículo lo da como que si no entendiste, aquí lo puedes entender de que vos sos aparte de otros. O sea, como decíamos, un privilegiado se diferencia. Un privilegiado se marca la diferencia entre una persona con otra. Entonces dice en la versión PDT de Mateo 13:11, y dice, Él le respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Entonces yo ahí dije, en verdad sí uno tiene un gran privilegio de conocer de Dios. Desde el primer día que uno escucha de Dios, yo creo que es un privilegio grande porque muchas personas no conocen ni han escuchado. Y uno dice, yo he escuchado del Señor. Y decir, yo no he escuchado del Señor es no tener ese privilegio, porque qué lindo es escuchar del Señor para mí. Es lo mejor que me ha pasado escuchar del Señor. En Primera de Pedro hay un versículo, en Primera de Pedro 4:14 y también el 16, que dice, así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. Y en el 16 dice, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Entonces, miraba que es un privilegio, no sé si les ha pasado que cuando andan, o vaya, conocen a alguien, y de pronto le preguntan, ¿y usted va a la iglesia? ¿Y usted es cristiano? Y uno sin decir nada, ni Sí, con el simple hecho de la forma de ser. Bienaventurado el que sufre menosprecio por parte o sea, que las personas no lo vayan a aceptar por eso. Sí. Es un privilegio sentirnos así. no, y es privilegiado sentir que vos Que vas te a la iglesia, reconozcan ¿verdad? hacer Ajá. O sea, tiempo sin conocerte, yo creo. Así creo que es lo que hiciste Sí. dar a entender. Hace mucho yo escuchaba una prédica de nuestros pastores cuando nosotros no tenemos que nosotros, digamos, estar diciendo somos de tal iglesia, sino No. que se nos reconozca. Sí. Que, vos pareces que sos de tal iglesia. Vos sabés Que vencer, te ¿verdad? reconozca. Vos tenés aire de estos de que van aquí. Ujú. O sea, que te reconozcan. Es un privilegio que te reconozcan a ti. No, es que como le digo, es un privilegio ser hijo de Dios. Así, wow. Y que te conozca no, que el hermano habla bien bonito, habla bien tranquilo, el hermano es bien tranquilo, el hermano siempre lo miro con su sonrisa así. Es un privilegio que el Señor nos dé ese gozo, que estemos con gozo. Digamos, el que está en la puerta, el que tiene que estar en la puerta, digamos, un día de servicio, Es un privilegio es grande. un gran privilegio porque Él le va a tener que dar esa alegría a esa persona que viene cargada, Sí. que viene, digamos, a saber con qué problema, digamos que uno viene y le dice, bendiciones hermano, ¿cómo está? Yo recuerdo O sea, la primera vez que vine a la iglesia. Venía yo como pollito comprado con mi familia. Como todos, sí. Y así, yo creo que como Sí, todos como hemos venido. todos, Yo sí. venía así, bendiciones. Y viene el hermano
bendiciones, hermano, pasa adelante. Y entonces, No, hasta yo quedé así tumido. No, o sea, yo quedé así como que, aquello que nadie me había saludado así, entrando a un lugar. O sea, yo todavía iba temblando para adentro. Y, y fue la primera impresión. Qué bonito sentí, o sea, y uno sin entender, porque uno viene aquí sin conocimiento de que por qué Pero cuando me ponen en puerta, ahí es donde yo puedo entender el privilegio que tiene una persona de estar en puerta. Así es. ¿Y cuál sería el error de no cumplir ese privilegio? Porque yo digo que un hermano ponga una piedra o el pie, pase, bendiciones, pase. ¿Cómo van a decir los hermanos nuevos, las personas nuevas, bendiciones o algo así? Si una persona está en puerta, para mí yo creo que es el primer privilegio que tiene desde que uno viene entrando a la iglesia. Porque, como decía Fabri, te permite transmitir esa alegría que tal vez una persona viene cargada. Y el trabajo de uno es darle aliento a los hermanos que vienen entrando, ¿verdad? Muchos vienen del trabajo, vienen con problemas y eso les ayuda. También los hermanos que están en alabanza comparten un gran privilegio porque tienen que ministrar lo que es la presencia del Señor para que el pueblo logre acceder a ese lugar íntimo del Señor, y un privilegio también acceder a ese lugar íntimo del Señor. Sí, y uno muchas veces cae en eso de que puede decir, ay, el Señor cómo me usó, y más sin saber que el privilegio de uno más bien es que el Señor lo use a uno. Así es. Y que uno diga, ay, cómo se glorificó el Señor. Y no decir, por ejemplo, me encantó el eslogan que tenemos aquí, Cristo en mí y Él es por mí. Y el otro y no a nosotros, sino sea la gloria, ¿verdad? Porque ahí uno dice el privilegio, en el primero, Cristo en mí y Él es por mí. O sea, el privilegio de que no estamos solos, sino que Él va delante de nosotros. Y el otro, el privilegio de saber que si no es por el Señor, no hubiera gloria, no hubiera nada. Si fuera por uno, ni una mosca levanta. Así es. También podemos ver, no sé si hablamos un poquito cómo podemos perder el privilegio. Así como el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue privilegiado en el desierto. Se le había dado que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Lo tenemos Pero incluso esa gente, no todos tuvieron el privilegio. Sí, no todos. Aquí vamos a la carga. Mira, en Números 14:26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciéndole, ¿hasta cuándo oiré a depravada multitud que murmura? Esa es la causa, una causa que podemos nosotros, digamos, apagar o salirnos del privilegio y no cuidarnos del privilegio que se nos ha sido encomendado. Es como les hablaba, te ponen en puerta. Es que creo que ese es un ejemplo muy porque es el primero. La mayoría creo que ya tiene experiencia con estar en puertas. O sea, si te ponen en puertas y viene el diácono, digamos, Auner es el diácono y Fabri es el hermano del equipo. Y Auner le dice, Fabri, hoy te toca puerta. Y ya viene Fabri. Este cabrón que solo puerta me pone a mí, de poste quiero estar allá, y que no sé qué. Yo digo que eso, como dice Fabri, la murmuración, desde el primer momento que uno murmura por donde a uno lo colocan, creo que... Hay un versículo que dice, no cedas a otros tus honores ni tus privilegios a las naciones extranjeras. Porque si el diácono, vaya, por ejemplo, en el ejemplo, a Fabri lo va a poner en puerta porque él se ve que es alegre y es un privilegio, ¿verdad? Que te pongan ahí. Pero ya si uno reniega y que este diácono y que no sé qué, que yo quiero estar allá de poste o no sé qué, ahí puede ser donde se comienza a perder el privilegio. ¿Qué tal que el diácono le escuche? Y que diga el diácono, no te preocupes, Fabri, voy a poner a otra persona. Entonces desde ahí se comienzan no solo que el diácono lo escuche, sino que el Señor, que te escuche el Señor. Es que venimos aquí a servir al Señor, no al diácono, la verdad. O sea, venimos a entregarle nuestro servicio a aquel que nos sirvió primero.
Él nos sirvió primero, Él nos amó primero. Ujú. Entonces venimos a amar a aquel que nos amó primero, a entregarle nuestro mayor servicio. Así es. Dice aquí, dice, si en Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se pone contra ti, no dejes tu lugar, porque mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Cuando nosotros servimos y no andemos renegando, nosotros nos llenamos de mansedumbre. Ujú. Nosotros somos mansos, por eso Moisés después fue el hombre más manso. Él era el más bravo, el más. Sí. Pero él sirvió al Señor. Él sirvió al Señor, pero no logró pasar a la tierra prometida porque él pidió perdón por el pueblo. Mas él no entró, más sí, entró una persona, entraron varios. Entraron las generaciones postreras de ellos. La generación relevo, como el eslogan es de este programa. Y, que dice, y es curioso eso, ¿va? Porque a ellos fue lo que le prometieron. a ellos fue que le Y prometieron. ellos, muchos no llegaron. Así sino es. que llegaron tal vez los hijos o los nietos de ellos. Así, dice aquí, números 14:24, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, ahí está el privilegio, yo meteré en la tierra donde, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá posesión, que es la tierra de Canaán. Ujú. Cuando ellos no murmuraron cuando fueron enviados a investigar la tierra, pero hubo parte del pueblo que murmuró, ay, hay gigantes, ahí hay, Ujú. pero ellos no se puede conquistar, ahí no hay nada, no hay gigantes, o sea, No, ellos que tuvieron un ya, espíritu ajá. diferente, a eso somos nosotros llamados, Hacer esa generación relevo. a ser aquella generación que cierre brecha, aquella generación que privilegiada del Señor, pues que el Señor la use, o sea, a su manera, y que sea el Señor glorificándose en cada uno de nosotros, porque es para Él toda la gloria. Así es. Sí, No que- queremos llevarnos nada. Y que todo lo que hagamos, o sea, como decían, es para el Señor, cada sonrisa que demos, cada, Ujú. ni un vaso con agua queda sin Así recompensa, dice la palabra. El primer Entonces, verso que leímos, Colosenses 23:24, dice que hagamos todo haciéndolo sabiendo que es para el Señor. Y dice ahí que sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ajá. Y, Y la herencia de ellos fue la tierra prometida. Sí. Nuestro Canaán también, nuestra recompensa será traer el reino de los cielos. ya se imaginan el Wow. privilegio de estar arriba. ¿Te imaginas salvar armas para el Señor? O sea, es un privilegio dedicarle, digamos, La vida del Señor es un privilegio. Dedicarle la vida al Señor es un privilegio. la vida, a dedicársela al Señor es un privilegio. Pero si nos ponemos tanto en el... Está bien que estemos hablando de cuidar el privilegio y todo, ¿verdad? Pero creo que también es importante que hablemos, como decíamos con Fabri, de cómo lo podríamos perder. Así es. O cómo sabemos que lo estamos perdiendo, el privilegio. Porque un privilegio, por así decirlo, como decía Fabri, cantar. Pero si una persona no ya desvía la mirada de que el Señor está orando en él, ya está perdiendo la vista del privilegio que el Así es. Señor le ha dado de estar ahí. Porque es por misericordia del Señor. Así es. Porque qué tal que se te salga un gallo ahí. Hasta ahí nomás Hasta ahí llegó llegó. la soberbia de que andaba. El Señor mismo se encarga de pincharnos a veces. a veces la altivez puede hacer eso. La La altivez, altivez, eso es un punto, Nos pero... bota La tremendo. murmuración, la altivez puede sacarnos de privilegio cuando nosotros lo exaltamos, digamos, en un grado de honor que se nos ha sido encargado, porque son honores que se nos da un privilegio, un grado, una carga más para ejecutarla y ejercerla dentro de lo que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros venimos y vinimos y usurpamos la gloria que es del Señor, porque allá no le estamos dando la gloria al Señor, sino que queremos, mis ovejas, mis canciones. mis canciones, mis acordes, Mi arreglo, mis arreglos. O sea, eso puede venir Caer. a apagar el privilegio, Caer. hacernos caer. Ajá. Y juntamente con eso, que el privilegio se nos haya quitado. Sí. Porque tenemos un ejemplo como es Sansón, ¿verdad?
qué privilegio más grande tuvo el Sansón. Para mí yo creo que era un privilegio que no cualquiera iba a tener, porque era él, el privilegio era para él. Y cómo se derrumbó, ¿verdad? Sí. Por desobedecer, la desobediencia también te La puede quitar el desobediencia, privilegio. obviamente. Ya trajo las corrientes del mundo. Y pues sí, la desobediencia Pues sí, está en meterte a todo. Ahí cae la desobediencia, o sea, por ir en pos de otras cosas, De la digamos. filisnena. De las filistenas. No, pero Sansón fue llamado a combatir, tenía ese privilegio que el Señor le había dado fuerza sobrehumana, Ujú. sobrehumana para derrotar el ejército filisteo. Y por la misma desobediencia, por probar los placeres, perdió el privilegio y se le fue quitada la fuerza. Ujú. Él perdió la fuerza, o sea, la consagración, un privilegio. Sí. Cuando le fue cortado el cabello, Y perdió su privilegio. Y él tenía, cuando a uno le dan privilegios, a uno le dan directrices a seguir. O sea, por ejemplo, como hablábamos, el pastor viene y te dice, te voy a encomendar esto. Es un privilegio, que ocupo, vaya, digamos, me conecté a esa guitarra. Es un privilegio que te digan, anda por favor, conectame a esa guitarra. Ser el hermano Hermano de mechas de guitarra. mechas de guitarra. Es Wow. un privilegio. Privilegio. Pero así como Sansón, que a él le dieron las directrices a seguir, no va a tomar vino, no cortarse el cabello. Y fue Era nazareo. Ajá. Nazareo, no se iba a cortar el pelo. Wow. ¿Y qué hizo él? Porque la Dalila hasta que lo durmió y lo dobló, pues. Lo dobló y le terminaron cortando el pelo. Pues, ahí podemos también ver que las corrientes del mundo también. Se envuelven, como decía el pastor, el mundo envuelve. Obviamente estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Así él. es. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Decía Pablo que no los dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Y como decíamos, que un privilegiado se distingue. O sea, como hablábamos con el pastor antes de empezar, que si un privilegiado se distingue, él dijo que sí, porque un privilegiado no es a cualquiera que le dan un privilegio. Y yo tengo un versículo aquí que dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces uno dice ahí, a mí me dieron algo, pero ¿por qué yo me voy a jactar de lo que a mí me dieron? Si es un privilegio. Sí. A mí me dieron el privilegio de ministrar en la batería, a Fabri de ministrar en la voz, que yo digo que es un privilegio grande, que yo quisiera ese privilegio y yo no lo puedo. Ya lo vas a tener. Porque me salen los gallos. Aún él tiene el privilegio de tañer, que uno dice, tantos privilegios que tenemos en la iglesia y todos los estamos usando. Y como decíamos con los pastores, de compartir el privilegio que vos tenés de ministrar, el compartir el privilegio que usted tiene de cantar a las nuevas generaciones. Porque a eso fuimos encomendados. Si a nosotros nos dieron un privilegio, ¿por qué no compartirlo también, Sí. verdad? ¿Por qué no darle a los otros de lo que a nosotros nos han dado? Porque es un privilegio lo que nos han dado, es una recompensa. Y puede ser que la recompensa, por ejemplo, yo miro a mis estudiantes, yo miro cómo ellos van avanzando y digo, la recompensa mía, yo creo ahí, es verlos a ellos y yo digo, estos menes van a ser mejor que yo. Porque yo los miro y yo digo, sí, van a ser mucho mejor Así que yo. es. Y esa va a ser mi recompensa porque el Señor se glorifica en ellos. Ver Ya los que verlos ellos están arriba en enfocados, sí. ver los que ellos están enfocados y que les gusta servir al Señor. Yo creo que eso me genera una satisfacción y creo que esa es mi recompensa. Porque nunca me imaginé. Yo nunca me lo imaginé. Podemos ver otra parte también que puede afectar nuestro privilegio, que cuando no lo cuidamos es el desánimo mismo. Elías pues se desanimó y él no había cumplido con el privilegio que el Señor le había dado. Y entonces podemos ver que el privilegio con el desánimo puede caer. O sea, cuando nosotros no buscamos el gozo del Señor en nuestra fortaleza, sino que lo vamos a buscar otras cosas, digamos, en estos tiempos, digamos, la música puede influir bastante y podemos hacer apagar nuestro don, o sea, podemos dañarlo y entonces y así va a ir decayendo nuestro privilegio.
y no podemos recuperarnos. Y dice que el Señor vino, tuvo que intervenir el Señor para volverlo a levantar a Él. El mismo desánimo puede quitar nuestros privilegios. Y podemos ver que muchos tuvieron el privilegio, como hablábamos del pueblo del Señor en el desierto. También David tuvo un privilegio de construir los diseños que el Señor le dio los diseños de lo que iba a ser ¿cómo se dice? El templo del Señor. Templo del Señor. Pero él no tuvo el privilegio de construirlo. ¿Fue? ¿Quién tuvo? El hijo. Salomón. Salomón, sí. Wow. Imagínense el privilegio que tuvo David. Él lo pidió, pero... Ajá, no, y el Señor le dio todo, o sea, le dio todo escrito, todo como lo quería, y así. Pero él no tuvo el privilegio de ver cómo iba, de imaginarse, yo creo, cómo iba a ser, de ver cómo el Señor lo quería. Pero Pero él de no tuvo culminarlo, el de el tenerlo, resultado. a decir, yo le construí el Señor me dio las órdenes y yo vi como el Señor... Así es. También hablando de David, fíjate que estaba recordando ahorita, él fue sacado detrás de la majada de los cabritos, dice, para cuando fue a ungirlo Samuel. Entonces dice que lo vio el rey, vio el rey, solo mira ese gran privilegio, lo vio el rey y vio que tenía talento y le dio el privilegio de tocar, o sea, porque cuando él tocaba, demonios salían. Y podemos ver el privilegio que tuvo David, que de ser el último, pasaron a ser primero. A ser el primero y estar junto al rey. Ajá. Y lo habían rechazado, porque el papá no le mandó a haber dicho, veces, sí. el David ese es el chiquito, le presentémosle a los otros primero. Así es. Yo creo que ni le pasó por la mente al papá presentarle al David. No le había pasado, sí, porque le había preguntado, falta uno más. Entonces, aquel como que lo estaba escondiendo. Entonces, el último fue privilegiado. Y ese es el privilegio, Wow. que de los últimos vamos a ser primeros. El privilegio de los últimos seremos primeros. Ya por eso siempre digo, yo soy el chiquitito, porque... Por eso Pablo decía, yo de los pecadores soy el primero y el último. El último. Porque uno dice, por ejemplo, yo me pongo de dónde me ha sacado el Señor, qué privilegio de dónde me ha sacado el Señor, porque yo sí era de lo que por ahí me tiro y por ahí me tiro. Y el Señor me sigue sacando aún de eso y el privilegio de ser parte de llamado hijo de Dios, como decíamos, que es un gran privilegio. Como decir, estar en la casa del Señor. En la casa del Señor. Uno bueno, en mi experiencia, cuando entro de esa puerta, ya si ando mal, ya todo mejora. Y es hermoso, la verdad. Yo tengo Filipenses 1:29 y dice, a vosotros se ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino de padecer por Él. Wow. Es un privilegio creer en Cristo. Y creo que es el privilegio más grande que nos han dado, ¿verdad? El poder permitirnos creer en Él. También tenemos el privilegio que fue dado a la iglesia, que se nos ha concebido vestir de vestiduras de lino fino. Las vestiduras de lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, cuando nosotros hacemos una acción justa, es un privilegio que nosotros hacemos. O sea, nosotros tenemos ese privilegio, digamos, ¿qué es una acción justa? Entregarle dádivas a algunos pobres, una acción justa, podría decirse. También el servicio es una acción justa, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos y cuando se nos concede esas acciones justas, esa vestimenta, nosotros lo vamos engalanando más. Que los privilegios los engalanan. Son como coronas anteriores, primeramente coronas, y después se nos va dando el privilegio encima de esas coronas tan hermosas que el Señor nos ha dado a nosotros. Es hermoso eso sobre las coronas y los privilegios del Señor que nos da. Romanos 5:2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar en la gloria de Dios. Y es un privilegio grande, con solo que nos dan la gracia, creo que es un privilegio grande que uno puede tener y que tiene que cuidarlo, porque la gracia se va a terminar. Sí. Y después viene lo que puede ser el castigo, ¿verdad?
Pero qué privilegio tenemos nosotros de que ellos no tuvieron, mucha gente del Antiguo Testamento para atrás, ellos no tuvieron la gracia. Y nosotros tenemos ese privilegio de tener, De gozar la de gracia. gozar la gracia. Imagínense otras personas eran condenadas. Y nosotros tenemos ese, que el abogado del Señor, que también es un privilegiazo ese, tener el mejor abogado. El Señor. Wow. Yo tengo este versículo aquí, Efesios 3:8 de la versión PDT, dice, aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, como hablábamos, este versículo me encantó. Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo, a los que no son judíos. Wow. Ah, y hablando de eso, de los judíos, no sé si te recordás que Pedro tenía ese disgusto con Pablo, que le tocaba predicarle a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces, cuando nosotros entramos en disputa, podemos perder nuestro privilegio. La contienda, la competición, podemos perder nuestro privilegio. O por decir, Punto. vos sos de la otra religión, yo no te puedo hablar de Cristo. ¿Para qué te voy a hablar si no vas a entender? Y entonces, eso puede ser una causa que uno pueda perder ese privilegio de decir, no, vos no sos de mi fe, yo no te puedo hablar de Cristo. Ujú. Y aquí dice, a los que no son judíos, de las buenas noticias, de las infinitas riquezas de Cristo. Entonces dice, si nosotros no somos judíos, nosotros somos parte del pueblo gentil de Dios. Y tuvimos el privilegio de escuchar, y de estar viviendo de esto, de la riqueza. Imagínense el tiempo que fue escrito eso. Y decir uno que es como para este tiempo, de que nosotros no éramos parte de esos planes y el Señor Jesucristo nos vino a meter ahí, como dije, cuando échame la chascada, ahí nos metieron a nosotros. Todo eso son privilegios, lo que son los ministerios son privilegios también, son privilegios. El evangelismo, el sacerdocio es un privilegio. Sí. Entonarle cantos aquí al Señor como, digamos, integrante de la alabanza, integrante de danza, podemos decir, los integrantes de cualquier área que se congregue, es un privilegio estar en la casa del Señor adorándole. Es como usted dijo, un privilegio, vos dijiste la sacerdocio y todo, y este versículo dice casi lo mismo que estaban diciendo. Romanos 1:5, por medio de Cristo Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Vaya. Qué versículo ese para gustarme, ya lo había leído yo y siempre que lo leo es como ese punto, para honrar a Cristo. En Números 18:7 dice, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que esté dentro de las cortinas del interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Y sí, hay mucha gente que, ay, hoy me toca. No me toca, no me toca. No voy a ir, si no me toca hoy, no voy a ensayo. No, es que no me toca, no me pusieron. Y esa lista era la que yo quería, Auner. ¿Por qué no me pusiste, Auner? Entonces, y el privilegio es de que, como dice el pastor, no te toca, pero puedes venir a apoyar aquí. Que es un privilegio uno poder ayudarle a los demás, creo que es un O gran sentarse privilegio. en una silla, escuchar las Sentarse, palabras. ajá. Así también. Pero por decir, no, es que hoy no me toca servicio, hoy no voy a ir. No voy a ir. Y el privilegio más grande es escuchar del Señor, como mirábamos entre Marta y María. Sí. Que María escogió escuchar al Señor y Marta estaba afanada y cargada. Pero los dos son privilegios. El afán mismo puede quitar el privilegio. Ahorita tocando ese punto, ¿cómo podemos perder el privilegio? El afán mismo hace que nosotros menguemos en lo que nosotros podemos hacer para el Señor. Porque la Marta estaba afanada y cargada en la cocina, de que la chanfaina, que todo, de que las tortillas. Los tamales. Y la María estaba así, me imagino, escuchando al Señor. Y vino como decíamos, el enojo te puede perder el privilegio. Vino la Marta y le fue a reclamar al Señor. A nadie le fue a reclamar. Así como Moisés reclamó al Señor, Ajá. fue a golpear a la piedra. Entonces, la misma murmura, el enojo mismo, podemos nosotros perder el camino y perder la recompensa que el Señor nos ha dado y el privilegio. ¿Y qué le dijo el Señor a Marta? Marta, afanada está.
Yo digo que ahí Marta sintió como que chocó a Sí. 120 y los dientes salieron por un lado, porque el oír es un privilegio del Señor. Muchas personas no tienen ese privilegio del oír de la palabra del Señor. Como me decía mi mamá cuando estaba más chiquito, hay mucha gente en África que nunca ha escuchado del Señor. Así me decía. Así es. Hay mucha gente que no conoce al Señor y vos tenés el privilegio y no querés ir a la iglesia, man. Y yo así. Wow, Vamos tiembla. a la iglesia, vamos a la iglesia. Tiembla, No, y tiembla. es cierto. Y Es muchas cierto. veces uno tiene el privilegio de tener padres que a uno lo corrijan. Y hay otra gente que no tiene ese privilegio de Así que es. los padres lo corrijan a uno. Así es. De tener padres que el Señor les da esa inteligencia de cómo hablarle a uno. Yo digo que es privilegio. Y incluso a los que no tienen padres, o ya poniéndolo así, los padres espirituales que el Señor nos da. Es un privilegio tener un buen padre espiritual que Así te guíe, que te aconseje a bien. Porque si no, uno camina Así es. con la dirección para 20. Aunque ponga disciplina, es un privilegio la disciplina. La disciplina es un privilegio. Eso hace que aumente nuestro, o sea, nuestro don, nuestra forma de ser, nuestra persona, para ejercer bien lo que se nos ha encomendado. Porque es un privilegio ser llamado hijo. Así es, Y un hijo, el padre lo corrige. así es. Si un hijo no se deja corregir de un padre, no se siente siente, hijo. no se siente hijo, no se siente exactamente. privilegiado. Por ejemplo, si a vos te vienen y te llaman la atención, Abner, hiciste mal esto, trata de hacerlo bien en la próxima. Pero Abner viene y dice, que solo a mí me regañan y que no sé qué. Si te corrigen, yo creo que es un privilegio que te lleguen a corregir algo para que vos la próxima vez lo hagas mejor. Y hay mucha gente que no puede con eso. Porque, como decíamos, el enojo Ujú. de que, ay, que solo a mí me regañan, que solo a mí esto, que solo a mí lo otro. Y el enojo puede llegar a hacer eso, de perder tu privilegio. Y que, Podemos ver también, ahorita el Señor me ponía, fíjate, al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, ujú, el hermano mayor tenía todos los privilegios del hermano mayor. Se enojó porque a él no le habían dado el becerro más gordo, el becerro Ajá. más grande. Entonces se enojó él. Él por eso que el Señor le había dado a otra persona. El disgustarnos que a otros reciban mejores cosas para nosotros Ujú. puede ser un punto que nosotros podamos perder el privilegio y no lo gocemos con lo que el Señor nos esté dando. En el caso de Moisés tenía las tablas en la mano. imagínate que le hagan. De un enojo las quebró. Y quedar Los así. mandamientos del Señor, tenerlos en la mano y ¡pum! Y a él se lo dieron impreso, después les tocó typearlo. No, typearlo. Imagínate tener que darle la piedra otra vez. Ujú. Porque si no, Sí, perdía. hechos por el Señor, imagínate. Pues sí, pero eso te Y digo, por un impresos momento- desde la por- impresora del cielo. Por un macizo. momento de ir a votar eso. No, y yo creo que un privilegio es lo más grande que el Señor nos puede dar. Así Por donde sea. Ya sea que si estás sirviendo en el templo, te pongan en baños, en puerta de poste, en la otra puerta, de estar cuidando a un niño, de estar ahí, de recoger la ofrenda, que es un privilegio grande también. Así es. Yo digo, cómo el Señor nos da ese privilegio de poder nosotros, aún siendo tan pecadores, siendo tan desobedientes, tenemos ese privilegio de venir y arrepentirnos. Pero también es de nuestra parte cuidar lo que el Señor, Lo que el nos, Señor ha, se nos ha encargado, encomendado. exactamente. Porque si uno no cuida lo que el Señor le ha dado, yo creo que no quiere nada. Porque si ya te dan todo, porque el Señor le da todo a uno. O sea, el Señor viene y vaya, ahí está el tema, vaya, ahí está. Vaya, digamos así, los que cantan, estás leyendo un versículo y el Señor ya te pone, fíjate que ahí está un canto. Así es. ¿Verdad? Privilegio. Es un privilegio que el Señor te da todo y aún así uno, ¿qué tiene que renegar? Yo digo que uno no tiene... Me ha sucedido a veces a mí, fíjate, pero el Señor ha sido tan grande en misericordia, fíjate que el Señor aún así, que aunque a veces vos estés, digamos, de un humor, el Señor viene y te lo cambia y viene y te pone aquel canto tan hermoso que te hace cambiar la manera de pensar tuya. Para esto me está dando el privilegio de cantar este No, canto. y a mí me ha pasado que a veces estoy leyendo yo
Y yo soy pero enojadísimo tal vez. Y ya vengo, encuentro un versículo donde el Señor te enoja por X o Y razón, ¿verdad? Y, digamos, y ya viene el Señor y te muestra un versículo y te dice, y te cambia a ver la forma y vos quedas como que, si tienes razón. Y hasta yo a veces me he reído, porque yo digo, si tienes razón, yo he enojado por eso y he tenido privilegios más grandes y me enojo por cosas que no. Así es. Entonces, para nosotros creo que estar aquí es un gran privilegio. Sí, enorme. Y estar en una iglesia es un gran privilegio también. Decir, yo asisto a la iglesia, yo sirvo a Cristo, yo adoro a Cristo, yo amo a Cristo, es un privilegio grande y que no todos pueden, y no todos van a llegar a tenerla. Así es. Si no nos ponemos con este privilegio que el Señor nos ha dado de hablar la palabra del Señor, donde, por ejemplo, yo me puedo encontrar, digamos, a Fabri y yo no lo conozco, pero si yo me la encuentro y tal vez en una fila al banco y comenzamos a platicar, y yo le puedo hablar del Señor, y Fabri, pues, ¿y a qué iglesia va? Yo quiero ir a la iglesia. Ahí, en ese ámbito, podemos ir ganando más armas para el Señor. Pero todo comienza por creer en la palabra del Así Señor. es. O sea, ese es un privilegio que nos ha sido llamado a nosotros para evangelizar y distribuir y dar las buenas nuevas a los demás. Y creer de lo que Y nos han creer. dado. Así es. Y Gran ya privilegio. para terminar, no sé si tienen algo que decir ustedes dos. No, que nosotros cuidemos las cosas que el Señor nos ha encomendado, cuidar la palabra que se nos da aquí cada día, porque aprendemos más, es un gran privilegio escuchar a nuestros pastores, tenerlos con sanidad, tenerlos con bienestar, que el Señor le siga añadiendo mucho más a Él y que a nuestros pastores, y que ese privilegio que sea obrando en nuestros corazones para cambiar y seguir edificando el cuerpo de Cristo, seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. A mí me llamaba la atención de un versículo, ya así terminando, que decía ayer que Salomón no tuvo el corazón que tuvo David. Y yo creo que privilegio tuvo David de ser el conforme al corazón de Jehová. Wow. Yo digo, yo quisiera llegar a eso, de que el Señor diga, Él está conforme a lo que a mí me gusta. Yo creo que sería un gran privilegio. Gran privilegio. Y Pues no descuidar el servicio, creo que es algo hermoso. hermoso, es algo hermoso que aquí la mayoría tiene, y todo lo que proviene del Señor es para gloria y honra para Él. porque todo viene por Él, todo es para Él y todo vuelve a Él. Así es. Si no tienes una iglesia donde congregarte, si no tienes, o decís, me siento mal, me siento solo, yo creo que el Señor es la mejor compañía. Sí. Y es un privilegio grande que tenemos nosotros de tener a lo que es al Señor. Si no tenés una iglesia donde congregarte, te invitamos a nuestra casa. Sería un gran privilegio tenerlo. Para poder estar ahí junto a las personas que nos están viendo. Si no tienes una iglesia, estamos ubicados en el Boulevard Roberto Romero Larios, contiguo a la Universidad José Cecilio del Valle. Será un privilegio grande tenerte aquí junto a nosotros. Y aquí los quisiéramos ver a muchos jóvenes. Con gusto los Con recibiremos gusto, en la puerta. En la con puerta. una- Sí. Bueno, Señor. no sé si tienen algunas palabras ya para despedirnos. Bueno, no, que el Que- Señor sea poniendo en práctica esta palabra y que cuidemos nuestro privilegio. Que es de mucha edificación Sí, esta que palabra, sea. tanto para Así mí es. como Así es. para ustedes, me imagino yo. Sí. No sé si tenés algo que agregar aún. Que primeramente no descuiden ese hermoso privilegio que tienen. Cualquier lugar que sea, a veces no sé, lo miramos pequeño, pero la verdad es enorme grande. y es grande, así que no descuidemos cualquier privilegio que tengamos. Bueno, nos despedimos. Fue un gran privilegio estar con ustedes y un honor grande poder compartirles una enseñanza más. Y como les decía, los esperamos bienvenidos, alegres en nuestra casa, Iglesia de Cristo Benecer Curios. Y fue un honor y un privilegio estar con ustedes y compartirles este bonito tema. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente programa.